Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señores, nosotros seguimos aquí en A Primera Hora recibiendo visitas interesantes de gente que aporta con sus informaciones a los acontecimientos recientes del país, y hablamos de economía con el economista y asesor de diferentes sectores, público y privado, señor Henry Ebrard. Buenos días, don Henry, ¿cómo está usted? Un placer, muchísimas gracias por la invitación temprano en la mañana. Tempranito, a primera hora. Peleando con los tapones. Como debe ser. Sí, mire, empezar por su opinión, su perspectiva, aunque fue retirada la reforma fiscal, ¿cuál era la postura suya como economista de la pieza que se estaba presentando ante el Congreso y lo que ocurrió entre las vistas públicas y el retiro por parte del presidente de este proyecto de manera integral, diciendo que no tiene otra propuesta? Bueno, está claro que ya se cerró este primer episodio. Yo creo que es un primer episodio del necesario proceso de reforma. Sin duda alguna, el presidente tomó la decisión que correspondía. Creo que es interesante lo que pasó la semana pasada, especialmente si lo pongo en la perspectiva internacional, lo que pasa en la región, lo que pasa en Europa. Me pareció muy maduro cómo la sociedad dominicana solventó esta crisis. Porque realmente pudo haber desembocado una crisis mucho más seria, porque está claro que el rechazo fue muy fuerte, pero la sociedad dominicana ha logrado las formas de canalizar un rechazo aún tan fuerte como En otros países, señores, se hubiesen quemado gomas, se hubiesen destruido tiendas, quizás hubiesen muerto estudiantes, amas de casa, policía, y eso no pasó en la República Dominicana. Yo creo que esto es algo, por lo menos hay algo muy positivo que sacar, ¿no?, de este episodio, y confirma de que el bien más preciado que ha construido la sociedad dominicana en los pasados 10, 15 años es esta paz política, esta tranquilidad social, a pesar de muchos problemas que puedan haber. Yo creo que hubo madurez por parte de la sociedad, han habido las vías para que se escuche el pueblo dentro de una forma institucional, que fueron esas vistas públicas, y finalmente el presidente tomó una decisión que quizás otros no hubiesen tomado en otros países. Ahí incluyo países de Latinoamérica, pero también países de Europa, donde cada vez más en Europa vemos que los gobernantes gobiernan en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo es el soberano, lo ha mostrado, el presidente tomó esta decisión. Ahora bien, a partir de ahí, obvio que es interesante, el sábado y el domingo, el lunes por la mañana, yo creo que se respiraba un alivio profundo en la sociedad dominicana. ¿Después del sábado de la noche? Sí. Yo creo que todo el mundo entendió, mira, no hemos perdido esta paz social. Qué bueno, fabuloso. Mucha gente muy contenta porque, mira, no se iban a aplicar algunas de las medidas muy difíciles, o sea, que afectaban efectivamente a mucha gente. Y ya a partir del lunes, especialmente de la participación del presidente en la semanal, yo creo que está empezando a moverse el sentimiento desde un alivio a una sensación, ¿y ahora qué va a pasar? Sí. Y eso es interesante, porque eso nos muestra que a pesar de las críticas muy motivadas en muchos casos, yo creo que no fue un rechazo al proceso de reformas. Yo creo que, y eso es bueno también, se muestra cómo hemos evolucionado como sociedad. Creo que todo el mundo está consciente de que se necesitan reformas para poder mejorar las cosas, para permitir que pueda seguir el crecimiento de la economía dominicana, pero esta vez, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, que crecía la economía, pero dejábamos fuera de este crecimiento a mucha gente, la única manera de seguir creciendo y de crecer de una manera que el crecimiento le llegue a la gente es haciendo reformas, y me parece que pudiera haber un consenso sobre eso. A partir de ahora, lo que quizás convendría, como ya han hecho algunos,
llamados en ese sentido. Por ejemplo, yo vi muy interesantes declaraciones del senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, llamando a todos los sectores de la sociedad, que sea la parte empresarial, la parte sindical, la parte social y la parte política, a buscar la forma de sentarse para tratar de definir los consensos básicos que permitan entonces hacer una reforma en la parte fiscal, además de todas las demás reformas, que pueda ser más fácil de aceptar. Yo creo que es la vía correcta. La ventaja que tiene República Dominicana, que además de tener esta tranquilidad, es que como no hay la inminencia en una crisis económica, el hecho de que no podamos hacer ahorita la reforma no tiene como consecuencia que la economía se va a derrumbar. Tenemos más tiempo, tomémonos 3 meses, 4 meses, que una posible reforma fiscal que pueda tener un mejor consenso entre como modificación de un presupuesto 2025 a mitad de año. Eso puede ser un calendario perfectamente posible. O sea que tratemos de sacar lo bueno de todo esto, y lo más importante, como siempre he dicho en esos momentos, no hay que tirar al bebé con el agua de la bañera, ¿no? Así es. Henry, a veces se entiende que cuando algo se retira era porque era totalmente malo. Y yo creo que el proyecto de ley de modernización fiscal, como todo en la vida, tiene algo bueno y tenía cosas buenas y tenía cosas mejorables. ¿Qué cosas rescatarías del proceso de la ley de modernización fiscal y qué cosas definitivamente descartarías a la hora de aperturar de nuevo el diálogo sobre la reforma fiscal? Pero válida la pregunta. Y a eso yo me refería. No botemos al bebé con el agua de la bañera. Tratemos de rescatar las cosas buenas. Primero, yo creo que lamentablemente, pero por razones naturales, la discusión se centró en la parte que siempre es desagradable de este tipo de reforma. Porque hacer reforma fiscal tiene que ver con gastos e ingresos. Pero obvio que la semana pasada toda la discusión terminó centrándose, por supuesto, sobre la parte de los ingresos. Entonces, vamos a ver. Creo que como la parte de los gastos no estaba incluida en el proyecto de ley, porque vamos a decir, no era probablemente el lugar, aunque eso es algo que a futuro habrá de pensar cómo evitar eso, ¿no? Que algún momento se queden solo en la pista al tema de los ingresos, cuando el tema de los gastos será muy importante. De hecho, si volvemos a escuchar los reclamos de la gente en las vistas públicas, mucha gente habló del tema del gasto. Entonces, de las cosas que se pueden rescatar, habría de ver dentro de la propuesta de modificación, reducción de gastos, mejor eficientización del gasto, que no estaba contenido en el proyecto de presupuesto que fue depositado antes de todo esto, en la última semana de septiembre. Pienso que sería interesante, y eso facilitaría las posteriores discusiones, de que algunas de las medidas del gasto, fusión del ministerio, eliminación de instituciones, mejor control de cierto tipo de gasto, debería de ser muy visible en la ley de presupuesto que se vaya a aprobar antes de finalizar el año. Esto yo creo que mandaría un mensaje muy claro de que sí se está empezando a administrar mejor los gastos. De hecho, y eso no fue suficientemente visibilizado, es que el presupuesto, o sea, el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos del 2025, por primera vez en la historia, se hizo de cumplimiento con la ley de responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que nadie tiene la capacidad, porque no fue comunicado, de decir, ¿qué cuánto vale el show? ¿Cuánto fue eso? O sea, sí. ¿De qué cuánto me está dando? Y probablemente esta fue una proporción interesante, que eso hay que visibilizarlo un poquito más. Entonces, al incluir entonces dentro de ese presupuesto modificado esos compromisos del lado del gasto, entonces una primera ventaja comunicacional y de decir, mira, yo como Estado, yo estoy empezando a asumir un compromiso, que eso va a ayudar después para discutir
el otro capítulo de los ingresos. Y dos, tú vas a liberar recursos que entonces tú tendrás que decidir o bien tú bajas algo al déficit fiscal o tú utilizas parte de este dinero para entonces implementar algunos de los proyectos de gastos adicionales que eran parte de el tema del transporte público, las redes, centros de atención primaria, de salud, etcétera, etcétera, lo de la seguridad, los municipios, y eso es ver, mira, que cuánto de eso tú puedes hacer. Que yo no creo que como no se aprueba la parte del lado de los ingresos, no va a dar mucho espacio. Pero creo que con esto hay entonces la posibilidad de ver que cuánto de eso, lo que tú estás planteando, que cuánto de eso puede ser parte ya de la discusión de un presupuesto 2025 que incluya algunas de esas cosas y después entonces, o en paralelo, ya empezar discusiones sobre el tema de la reforma fiscal, pensando primero no en los cómo de la reforma, sino en los qués. En los qués de la reforma, los objetivos de la reforma, yo creo que es mucho más fácil establecer consensos para después entonces, ahí va a ser muy difícil. Nunca hay consenso sobre, mira, cuál es la medida. ¿Poner impuestos? No. Una locura, a la gente no le gusta. Que por eso que se llama impuesto, si no Claro, se llamaría deseo o sea, lo que sea. Pero si se llama impuesto, es por alguna razón. Entonces, creo que lo ideal sería, entonces, no dejar caer todo eso, que todo el mundo aprenda. Creo que hay muchas lecciones que aprender de todo este proceso y pensar que, mira, aprovechemos las buenas condiciones todavía de la economía dominicana y no esperemos lo que le ha pasado a tantos países de la región de estar mal para empezar a tener que hacer reformas, entonces peores condiciones, porque ahí sí sería mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro, yo tengo varias dudas aquí, Henry, porque al momento que se presentó la reforma, que fue hace una semana y unos días, en la semanal de la semana pasada, valga la redundancia, en esa misma semana hubo sectores que aumentaron precios. Hubo elementos que empezaron a fluctuar en precios diferentes. Y la otra más importante, que tiene que ver con eso mismo que tú mencionas, ¿de dónde sacamos el dinero para poder cumplir con los compromisos y para seguir desarrollando el país si no hay reforma? Bien, lo primero, eso muestra de que en Río Revuelto, ganancia de pescador, pero es un pescador perverso. Eso es una perversidad de la sociedad. Yo creo que ahí claramente los que hicieron esto han demostrado que no son buenos dominicanos. Y perdone que yo lo esté diciendo así. Porque eso es abusar de la gente. Abusar de la gente que no tiene opciones. Y abusar de los más desprotegidos de la sociedad. Eso fue un abuso. Después, esta misma gente se queja de que a veces el pueblo termina teniendo reacciones violentas. Esto fomenta este tipo de reacciones violentas. A ver ahora que se retiró el proyecto, a ver si entonces esos precios que algunos insensibles, insensatos, aumentaron, yo espero que lo terminen bajando, porque si su razón era una supuesta reforma fiscal que no había entrado en vigencia, que ahora que no va a entrar en vigencia, eso lo tienen que desmontar y que la gente tenga muy claro quiénes son los que han hecho esto y si tienen la posibilidad de comprar en otro sitio, que lo hagan, que la gente reciba su merecido. Lo otro, obvio que es todo el tema de las reformas. No podemos pensar que la economía dominicana va a seguir creciendo los próximos 10 años como lo ha hecho en los pasados 30 años. Es cierto que la República Dominicana, producto de grandes reformas, al principio de los años 90, ha tenido una trayectoria extraordinaria de crecimiento, o sea, que ningún país en el continente puede exhibir este crecimiento, pero al mismo tiempo todos estamos conscientes de este crecimiento no le ha llegado a toda la gente. Entonces, pensar que vamos a poder seguir creciendo, dejando de lado a muchos dominicanos, eso nos muestra que quizás el mayor problema de sostenibilidad del modelo no es la parte fiscal siquiera.
es la parte social. O sea, socialmente no va a ser posible seguir de este modo. Voy a dar algunos datos. En el sector privado, de cada 3 empleos, actualmente uno solo es formal, de cada 3 empleos. Y yo creo que sobre eso todo el mundo puede estar de acuerdo de que eso no está bien, de que eso no está correcto, que necesitamos corregirlo y entender que eso no se va a tomar 1 año, 2 años para hacerlo. Hay que tomar el tiempo prudente. Lo mismo cuando hablamos efectivamente del tema que ya se ha puesto muy de moda con la caída de la reforma, que es el tema de la evasión, por supuesto. Ese es un mal de la economía, de la sociedad dominicana, que eso se tiene que atender. Fíjese que un pobre punto, nada más un punto de incumplimiento del ITEVIS, esto vale cerca de 5.700 millones de pesos. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto del Ministerio de Economía en el año 2025? 4.000 millones de pesos. Es el presupuesto, más del presupuesto de una institución. Exactamente. O sea que... Pero es el de economía, planificación y desarrollo. Sí. O sea, pero sin las partidas presupuestarias que salen de los otros para las... No. O sea, si tú vas al proyecto de presupuesto del 2025, tú mira cuál es la partida dedicada a la institución que se llama Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, son 4.000 millones de pesos. Eso nos muestra que entonces, si bien siempre va a haber ese potencial del lado del gasto, de poder fusionar entidades, y eso por supuesto que lo hay, pero donde hay un potencial también muy importante está de este lado. Y probablemente estamos hablando que el potencial para la economía dominicana en los próximos 10 años es recuperar 20 puntos de evasión del ITEVIS. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿eso se va a resolver en el 2025? No. Ahora, tiene que empezar en el 2025. Yo recuerdo siempre cuando yo llegué a Latinoamérica en el año 86. Recién llegado, yo estaba trabajando en Venezuela y me tocó un jefe de Puerto Rico, un señor ya que estaba por retirarse. Él me dice, mire, Francés, el problema con el largo plazo es que tiene que empezar mañana a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque tú, para poder alcanzar esos objetivos, tú tienes que tomarte el tiempo, pensar en gradualidad y poner entonces cada 3 meses chequear si tú vas bien en la ruta, para entonces, si tú tienes que enderezar el camino, cambiar algunas medidas. Lo mismo va a pasar con el tema del sector eléctrico. El sector eléctrico este año se está llevando prácticamente 95.000 millones de pesos de transferencia. Ahí estamos hablando el equivalente a prácticamente 25 ministerios de economía. ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuando vemos eso, wow, pero no puede ser. Entonces, esto te va a tomar probablemente 6, 8, 10 años para poder llegar a un nivel aceptable. ¿Y cuál puede ser este nivel aceptable? Son parte de las discusiones que debemos de tener. ¿Cuál es un nivel de transferencia al sector eléctrico, tomando en cuenta que en todos los países del mundo puede ser aceptable que haya cierto nivel de subsidio? Es 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos, pero eso es lo que hay que acordar y en cuánto tiempo se va a llegar a eso. Esos son los consensos básicos que hay que establecer. El tema del pago de los intereses. Los intereses de la deuda, el pago de los intereses. Año 2025, presupuesto, proyecto de presupuesto, 334.000 millones de pesos. Ahí estamos hablando de 85 años del presupuesto del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Va a ser por primera vez en la historia el pago de intereses, va a ser la línea de mayor peso en el presupuesto. Delante de educación. Educación se va a llevar unos 309.000 millones, protección social 175 y creo que salud queda en 140.000 millones.
Esto obviamente se va a tener que, eso es uno de los objetivos, las necesidades de las reformas, porque quiere decir que ya un poquito más de 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado o que nosotros pagamos cada vez que pagamos ITEVIS no está disponible para hacer política social. Y entonces para poder bajar los intereses, uno de los temas que siempre habían dicho de manera muy correcta, tanto el presidente de la República como el ministro de Hacienda, que es lograr lo que se llama el grado de inversión, que es esta buena nota que nos ponen las agencias calificadoras de riesgo, pues permitiría a la República Dominicana ahorrarse entre 30 y 40% del pago de sus intereses. Y si estamos hablando de 30%, son 100.000 millones de pesos, y eso ya se te va a un 40% del déficit fiscal. De ahí la importancia, y fíjense cuál fue la reacción de los mercados internacionales el lunes al haber tenido que retirar el proyecto. Se cayeron los bonos. Eso se mandó, se llegó un mensaje afuera de que no iba a ser tan fácil hacer reformas. Por eso son tan importantes las reformas. Porque, Henry, aquí nosotros hemos planteado, sin ser economistas, queriendo sustituir su labor un chip, ¿verdad? Aquí hemos planteado, lo digo yo responsablemente, de que cómo va a ser. Sigue tú, Carlos, que se me fue el mío. Yo lo que quería también apuntar, quizá un fenómeno político como el de Milei, que no ha tenido quizá los resultados inmediatos que se esperaban en términos económicos o que proponía o que por lo menos prometía en términos económicos, no sería una visión quizá emulable en otras partes del mundo. Sin embargo, como le dio resultado el discurso para llegar al gobierno, eso se ha emulado mucho. Y en el caso particular de República Dominicana hay algunos grupos, como el caso particular de Patria Libre y de Fernando Abreu, que ha venido varias veces aquí y que fue de los que participó en las vistas públicas, que dice que la solución al tema fiscal en la República Dominicana es disminuir el impuesto a un 10%, por ponerle un ejemplo, el ITEVIS y el impuesto sobre las rentas, reducirlo todavía aún más para así aumentar las recaudaciones, y que esa es la solución al tema fiscal en la República Dominicana. Lo que sí está claro es que el objetivo, y esto es importante porque no necesariamente haya consenso con esto, es que tienen que incrementarse las recaudaciones. Y en cuanto al gasto del Estado, lo que sí yo digo es que el Estado tiene que gastar mejor, pero no debe estar gastando menos. Tiene que gastar mejor para poder gastar más, porque se necesita mayor intervención y participación del Estado en algunas áreas donde no le toca al sector privado trabajar. Cuando hablamos de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura, esa es una parte que le toca al Estado, y está claro que hoy en día el Estado no tiene los recursos suficientes. Inclusive, por más que se mejore la calidad del gasto, y hay espacio, efectivamente, se puede mejorar la calidad del gasto, no, por supuesto, pero no va a ser suficiente para atender todas las necesidades que hay. Entonces es un conjunto de cosas. Tiene que mejorar el tema del gasto, y por dicha no estamos en la situación de Argentina. Argentina es un paciente que estaba no solamente en la sala de emergencia, estaba ya casi a la puerta de la funeraria. Estaba casi en la puerta de la funeraria, y eso es lo que obliga entonces a ir a buscar a alguien sumamente radical, en el propio sentido de la palabra radical, que ahí realmente a la raíz, ¿no? Y que está tomando decisiones que algunos se pueden estar viendo como violentas, pero hay que ponerse en la situación que es Argentina. Argentina al final del siglo XIX era la 4ª principal economía del mundo. Yo creo que todavía en la primera mitad del siglo XX era toda la gente que migraba desde Europa, su primer destino era Argentina. Entonces, esos son los temas que tenemos que ver. Y en la parte de los ingresos, yo creo que había mucho espacio para lograr quizás las mismas cifras, pero de una manera quizás más suave, quizás que se vea menos dura. El tema de la ampliación necesaria de la base del ITEVIS
se pudo haber hecho con una tasa que no llegaba al 18%. Inclusive, hasta yo había pensado que comunicacionalmente hubiese sido pertinente tomar algunos productos que todavía están pagando 16 o 18 y bajarle al ITEVIS a un 0, una tasa reducida, para que entonces, si parte de la reforma es que están bajando algunos precios, la visión de la reforma iba a ser probablemente distinta. En el tema del IPIS, y por supuesto hay espacio para mejorar la recaudación de los impuestos a la propiedad, que es una manera muy interesante de tener mayor equidad tributaria. Hay una equidad vertical, que el que tenga más propiedad pague más. Ahí la reducción de la base exenta, guardando la misma tasa alta, eso fue un mensaje terrible para mucha gente de clase media y cuidado, porque hoy en día una propiedad en Santo Domingo de 6 millones, 7 millones de pesos no es una propiedad de lujo. Entonces, pasar de pagar 0 a pagar 30, 40 mil pesos de impuestos al año, muchas veces una propiedad que la misma gente me decía, pero señor, yo no tengo problema para hacer una contribución a la causa, pero a este nivel, 1, yo no puedo, y 2, inclusive esta propiedad todavía realmente no es mía, porque no he terminado de pagar. Entonces, pienso que se pudo haber mostrado un poquito más de sensibilidad, porque en las reformas fiscales, en la parte impositiva, no hay amor, solamente hay pruebas de amor. Así es, agradecerle a Henry que nos haya acompañado el día de hoy. Verdaderamente un placer poder comentar este tema tan importante para el país como lo es la reforma fiscal, y que quede abierto no solamente la invitación a Henry, sino también que quede abierta a la sociedad dominicana la invitación a que se sienten en la mesa de diálogo para poder avanzar en este proceso de reforma fiscal que tan necesario es para el futuro de la República Dominicana. Ahora nos vamos a un nuevo segmento de A Primera Hora. Hablemos de animales, y luego recibimos a Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno, diputada por Santiago, con quien conversaremos también diversos temas interesantes. En breve regresamos con